Hoy veremos un tema relacionado con productos notables denominado triángulo de Pascal. ¿Qué es el triángulo de Pascal? Bueno, es un arreglo en forma triangular el cual nos permite determinar los coeficientes para desarrollar cualquier potencia para un binomio. En anteriores videos veíamos, por ejemplo, que desarrollábamos a más o menos b al cuadrado o al cubo. Pero ahora, ¿qué pasa si tuviéramos en vez de ese 2 y 3 como exponente, tuviéramos 4 o 5 o lo estuviéramos elevando a la 6? Entonces el triángulo de Pascal nos permite determinar o nos hace más fácil determinar estos productos notables o estas potencias. Vamos a ver el triángulo de Pascal. Entonces, ¿cómo construimos el triángulo de Pascal? Si ustedes se dan cuenta, a los lados siempre va a existir el número 1. ¿Cómo determinamos estos números que están intermedios? Entonces empezamos 1, acá también nos quedaría 1 y 1. Para determinar este 2, pues es la suma de los dos de arriba. 1 más 1, 2. Recuerden que siempre a los lados va a estar el número 1. Ahora empezamos acá 1. ¿Cuál sería el siguiente coeficiente? 3. ¿Pero de dónde sale ese 3? De sumar 1 más 2, 3. Acá también 2 más 1, 3. Y finalizamos con el 1. Vamos a hacer el ejemplo con el otro renglón. Empezamos con 1, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4 y finalizamos con el 1. Y así sucesivamente ustedes pueden hacer el ejercicio. Por ejemplo, este 70, ¿de dónde sale? Pues de sumar 35 más 35. Y este 35 pues se hace la misma suma. Entonces los coeficientes a más o menos b elevado a la 0, cualquier expresión, cualquier número, cantidad elevado a la 0 por propiedades de la potenciación es igual a 1. Entonces cuando tengamos un binomio elevado a la 0, cualquier expresión nos daría 1. 1 y 1 serían los coeficientes de elevar a más o menos b a la 1. 1, 2 y 1 serían los coeficientes de elevar a más o menos b al cuadrado. El siguiente renglón sería para elevar un binomio al cubo y así sucesivamente. Un binomio a la 4, los coeficientes serían 1, 4, 6, 4 y 1. Y así puedo determinar los coeficientes de cualquier producto notable. Vamos a ver un ejemplo y vemos cómo utilizamos el triángulo de Pascal en estos ejercicios. Tenemos x más y a la 4. X, vamos a decir que es el primer término, y es el segundo término. La potencia sería 4, o el exponente acá es 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos tener en cuenta este exponente, en este caso pues es 4. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos variables, x y y. Entonces, las potencias de x las vamos a escribir en forma descendente, es decir, primero elevamos x a la 4 y así hasta llegar a x a la 0. Entonces vamos x a la 4, x a la 3, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0. Con y vamos a hacer el proceso contrario, vamos a hacerlo de forma ascendente. Empezamos con y a la 0 y lo hasta llegar a y a la 4. Por eso es necesario tener en cuenta, si fuera a la 5, pues por ejemplo acá, de x a la 5 hasta x a la 0 y acá de y a la 0 hasta y a la 5. ¿Listo? Por eso es importante fijarse muy bien en este exponente. Eso con el fin de determinar la parte literal que va a acompañar cada uno de los términos. Entonces empezamos con el primer término. Entonces empezamos con x a la 4 y y a la 0. El segundo término, ¿cuál sería? Pues sería x a la 3. Recuerden que x, las potencias de x van en forma descendente, es decir, de mayor a menor. Sería x a la 3 y y aumenta a y a la 1, ya que y se hace de forma ascendente, de menor a mayor. Entonces, este sería la segunda parte literal, x a la 3, y a la 1. Piense que la suma de estos dos exponentes me da este exponente, 3 más 1, 4, acá 4 más 0, 4. Eso deben fijarse muy bien. El siguiente sería x a la 2, y a la 2. El siguiente término, x a la 1, y a la 3. Y finalizamos con x a la 0 y y a la 4. El siguiente paso es hallar o determinar las potencias que tenemos en este paso. Entonces, x a la 4, pues x a la 4. Y a la 0, pues ya dijimos que cualquier cantidad o expresión
elevado a la 0 nos daría 1. Y al multiplicar por 1 pues no altera en nada el resultado, es decir que este producto nos daría x a la 4. Ahora acá x a la 3 pues quedaría igual y y a la 1 nos daría y. X a la 2, y a la 2 queda igual, x a la 1 sería x y y al cubo. X a la 0 sería 1 y al multiplicarlo por y a la 4 pues nos daría y a la 4. Luego de determinar estas potencias y estos productos vamos a hacer uso de el triángulo de Pascal. Entonces tengo acá el triángulo de Pascal. Ahora, ¿qué renglón de estos voy a utilizar? Ah, pues el que tiene el binomio a la 4. Entonces, tendríamos este renglón. ¿Qué coeficientes vamos a utilizar? 1, 4, 6, 4 y 1. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 5 coeficientes. Entonces, estos 5 coeficientes se los voy a asignar cada uno a un término. Acá también tengo 5 términos. Entonces, 1 le corresponde al primer término, 4 le corresponde al segundo término, 6 al tercer término y así sucesivamente. Entonces, coeficiente 1. Entonces, acá, para el primer término, 1 por x a la 4. Cuando acá es una suma, los términos serían positivos. Todos los términos. Entonces sería más. ¿Cuál es el siguiente coeficiente? Acá en el triángulo de Pascal. 4. Y le asigno la siguiente parte literal que sería x al cubo y. Seguimos. Más. ¿Cuál es el siguiente coeficiente? 6. Y le asigno x al cuadrado y al cuadrado. Seguimos. Más. ¿Cuál es el siguiente coeficiente? 4 y le asigno la parte literal correspondiente. Y finalizamos más, el coeficiente acá es 1, pues no lo escribimos, y la parte literal y a la 4. Este sería el resultado de esta potencia, x más y a la 4. Vamos a ver otro ejercicio. Tenemos 3x menos 2 a la 5. Entonces 3x es el primer término, 2 es el segundo término. Entonces el exponente acá sería 5. Entonces empezamos con 3x a la 5 hasta llegar a 3x a la 0 en forma descendente. Y con 2 hacemos el proceso contrario. Empezamos con 2 a la 0 hasta llegar a 2 a la 5. Entonces la primera parte literal, ¿cómo nos quedaría? 3x a la 5 y eso lo multiplico por 2 a la 0. Y así sucesivamente, 3x a la 4 por 2 a la 1, 3x al cubo por 2 al cuadrado. Fíjense que la suma de estos dos exponentes siempre me va a dar el exponente que tengo inicialmente. Y así hasta llegar a 3x a la 0, 2 a la 5. Voy a desarrollar las potencias. 3x a la 5, entonces debo realizar 3x a la 5, ¿cuánto nos da? 243, que sería multiplicar 5 veces el 3. Y x a la 5, x a la 5. Ahora, ¿qué pasó con 2 a la 0? Recuerden que nos da 1 y al multiplicar por 1 no altera en nada el resultado o el producto. Tenemos la segunda parte literal, 3x a la 4. ¿Cuánto sería 3 a la 4? Nos daría 81. Y x a la 4, pues x a la 4. 2 a la 1 nos daría 2. Ahora en el siguiente paso lo que voy a hacer es realizar esta multiplicación. ¿Listo? Estas multiplicaciones. 3x al cubo, 27x a la 3. 2 a la 2 o 2 al cuadrado, 4. Ahora seguimos acá, 3x al cuadrado, 9x al cuadrado y 2 al cubo, 8. 3x a la 1, 3x. 2 a la 4, 16. Ahora acá 3x a la 0 sería 1 y 2 a la 5 sería 32. Voy a hacer ahora las multiplicaciones. El primer término queda igual. Acá 81 por 2 nos daría 162 x a la 4. 27 por 4, 108 x al cubo. 9 por 8, 72 x a la 2. Estoy multiplicando monomios, recuerden eso. 3 por 16, 48 y la parte literal x y finalizamos con 32. Ahora, después de tener este paso listo, voy a utilizar el triángulo de Pascal. ¿Cuál de estos renglones utilizaría? Ah, pues el que tiene potencia 5. Entonces, es decir, estos coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Entonces, se lo voy asignando a cada uno de los términos. Tengo 6 coeficientes y acá tengo 6 términos. Entonces, es proporcional esas dos cantidades. Entonces, empezamos. El primer coeficiente sería 1, pues no altera en nada a la parte literal, al primer término. Ahora seguiría menos. Bueno, recuerden que cuando es una resta, los signos van alternando. Entonces empezamos más, menos, más, menos, más, menos y así hasta finalizar. Entonces acá seguiría más, el siguiente coeficiente sería 10 y el término correspondiente 108x al cubo. Seguimos menos, el siguiente coeficiente es 10
Bueno, el término por el cual debemos multiplicar 72x al cuadrado más 5 por 48x menos 32. Sí, acá el coeficiente es 1 y 1 por 32, 32. Ahora acá debo realizar estas multiplicaciones. 243x a la 5 queda igual. Ahora, menos 5 por 162 nos da 810x a la 4. Más 10 por 108, 1080x al cubo. Menos 10 por 72, 720x al cuadrado. Más 5 por 48 nos da 240x y finalizamos como menos 32. Fíjense que los signos van alternando, más, menos, más, menos, más, menos. Esto es cuando tenemos una resta. Cuando es la suma, nos queda como el anterior ejemplo, que serían todos positivos. Vamos a ver este problema. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el volumen del cubo? Tenemos el cubo. El lado del cubo es x menos 1 al cuadrado. Tengo 4 opciones de respuesta, pues voy a mirar cuál de esas corresponde. Solución. ¿Cómo determinamos el volumen de un cubo? Pues el volumen de un cubo es elevar el lado al cubo o lado a la 3. Entonces el lado es esta medida, x menos 1 al cuadrado. Entonces esta medida lo tengo que elevar a la 3. Entonces tengo acá x menos 1 al cuadrado al cubo. Acá tenemos potencia de una potencia. ¿Qué pasa con estos dos exponentes? Se multiplican. Es decir, que el volumen sería igual a x menos 1 a la 6. Entonces debo desarrollar este producto notable utilizando el triángulo de Pascal. Entonces tenemos x menos 1 a la 6. Entonces empezamos con x a la 6 y 1 a la 0. Entonces x a la 6 hasta llegar a x a la 0 y 1 a la 0 hasta llegar a 1 a la 6. Entonces el primer término tendría parte literal x a la 6, 1 a la 0. El siguiente x a la 5, 1 a la 1. El siguiente x a la 4, 1 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a x a la 0 y 1 a la 6. Des en cuenta que en cada parejita la suma de los dos exponentes nos va a dar 6. Acá 3 más 3, 2 más 4, 5 más 1, 0 más 6. Eso es un punto de control para hacer que el ejercicio nos está quedando bien hecho. Voy a desarrollar las potencias. X a la 6, x a la 6. 1 a la 0 pues nos daría 1. X a la 5, pues x a la 5. 1 a la 1 nos daría 1. Al multiplicar x a la 5 por 1 nos quedaría la misma cantidad, x a la 5. Seguimos, x a la 4 y 1 al cuadrado sería 1, que sería el resultado de multiplicar dos veces el 1. 1 por 1, 1. Y x a la 4 por 1 no cambia en nada, x a la 4. Así con cada uno de los términos. Ahora, vamos a utilizar el triángulo de Pascal para determinar los coeficientes. Entonces, ¿cuál de esta línea vamos a utilizar? Bueno, no alcanza a ver muy bien. Tendríamos esta línea 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1 para determinar los coeficientes. Tenemos 7 términos, acá también tenemos 7 coeficientes. Entonces, empezamos. El coeficiente del primer término o de x a la 6 sería 1. Recuerden que los signos irían en este caso alternando. Sería menos, el siguiente coeficiente sería 6 por x a la 5. Seguimos más 15, x a la 4, seguimos esta norma, menos 20, x a la 3, más 15, x al cuadrado, menos 6x, vamos acá en este coeficiente, más 1. Entonces, esa sería la expresión que representa el volumen del cubo. Revisando en las opciones de respuesta, tenemos que la opción correcta sería la A. Ustedes pueden ir pausando el video, pueden ir realizando las operaciones, pueden ir también analizando el triángulo de Pascal y ir comprobando los resultados.